Este es el dique de la falda. Estoy en una orilla, en la orilla derecha, y quiero ir a la orilla izquierda. ¿Ven allá al frente? Hay unos patos que están jugando. Tengo unas ganas de ir, pero no tengo barco, así voy a tener que caminar y dar toda la vuelta. ¿Sabes qué? Mirando este paisaje y mis ganas de cruzar al otro lado, me acordé de una historia que está en Juan 6, en la Biblia, de Jesús. ¿Querés que te la cuente? Escucha. ¡Heyo! Quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. ¿Por qué tanta gente seguía a Jesús? Porque ya Jesús en esta época se había hecho muy famoso. Había hecho tantos milagros que la gente lo estaba siguiendo justamente para ver si obtenía un beneficio de él. Vimos que había convertido agua en vino en una boda, había sanado al hijo de una persona muy importante, había dado vista a los ciegos, había hecho caminar a las personas que no podían caminar. Es decir, que Jesús se había convertido en una persona muy, muy reconocida en toda esta región de Galilea. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Una multitud se juntó alrededor de Jesús. Eran alrededor de 5.000 hombres y muchas mujeres y niños. Bueno, el relato en la Biblia viene contando que Jesús con sus discípulos cruzan al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, se sube al monte para estar solo, pero dice la palabra de Dios que cuando levanta la vista, vio que había gran cantidad de personas. ¿Sabés cuántas personas había? La palabra de Dios dice que había 5.000 hombres solamente. Antes, en la antigüedad, cuando se hacía un recuento de personas que se llama censo, no se contaban ni a las mujeres ni a los niños, solamente se contaba a los hombres. Y acá en la Biblia nos está contando que había solamente 5.000 hombres. Más o menos te lo voy a explicar de esta forma. Mirá, tengo maíz pisingallo. Supongamos que acá había 5.000 personas. La Biblia dice que había 5.000 hombres solamente. Pero suponemos que ese día había muchos hombres que tenían esposas o que habían ido con sus hermanas, con sus hermanos. Entonces agregamos más. Agregamos 5.000 más. Y suponemos que muchos de ellos que estaban casados tenían hijos. Y los niños suman también. Entonces agregamos más. Imagínate, todas estas personas siguiendo a Jesús. La Biblia dice 5.000 hombres, pero si sumamos esposas, hermanos, hijos, padres, ancianos, personas con problemas, estamos hablando de casi 15.000 personas. 15.000 personas siguiendo a Jesús. En el versículo número 5, Jesús llama a Felipe, que era uno de sus discípulos, y le dice: Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para esta gran cantidad de personas? Acuérdate que estaban del otro lado del mar, estaban en una montaña, no había ningún McDonald's, ninguna despensa, ningún supermercado cerca. Y dice la Biblia que Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para probarlo, porque él ya sabía lo que Felipe iba a contestar, porque él conoce todo. Salmo 139:4 dice que él conoce las palabras que vamos a decir antes que salgan de nuestra boca. Él conoce tus pensamientos, mis pensamientos. Él sabe cuando nos vamos a equivocar. Él sabe cuando vamos a tomar decisiones que no son correctas. Él sabe cuando vamos a tomar decisiones correctas. Conoce todo de nosotros. Se dirigió a Felipe y le preguntó: Philip! ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús estaba probando a Felipe, ya que sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió: aunque trabajáramos por meses, no llegaríamos a tener suficiente dinero para alimentarlos. Entonces Felipe se puso a pensar, se rasca la cabeza y dice: Señor, ni con 200 denarios podemos comprarle pan a todas estas personas. Una persona en aquel tiempo trabajando todo el día ganaba 1 denario. Y Felipe se puso a pensar cuánto tenían en la billetera. Y más o menos él calculaba que tenían 200 denarios. No alcanzaba para comprar comida para todas esas personas y tampoco había lugar donde comprar esa comida. Pero había otro discípulo cercano, que era Andrés, que le dice: Maestro, aquí hay un muchacho que tiene algo muy especial.
Luego Andrés dijo: hay un chico aquí con 5 panes y 2 peces. ¿Pero de qué sirve eso con esta enorme multitud? La merienda de este muchacho consistía en 5 panes, ¿sí? Que no son como el pan que comemos nosotros. La Biblia dice que era pan de cebada, que era un pan mucho más negro porque era de una harina que comía la gente pobre. Es decir, que este chico era un chico humilde. Tenía 5 panes y tenía 2 peces, ¿sí? Usted mira, así. Así era la merienda que tenía este muchacho preparada para ese día. Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Esto es lo que le llevan a Jesús: 5 panes y 2 peces. Jesús le pide a Pedro que haga que la gente se siente. Y en aquí estamos hablando de la estación de la primavera. Es decir, que había calorcito. La Biblia dice que se sentaron en la hierba. Fíjate cómo Jesús preparó todo. Hasta preparó la hierba, un pastito re lindo, para que se sienten y disfruten como una tarde de picnic. Y tomó los 5 panes, los 2 peces. Después Jesús tomó los panes, dio las gracias a Dios y se lo dio a la gente. La Biblia dice que dio gracias. Qué lección tan importante, porque Jesús, siendo Dios, agarró la comida y dio gracias. ¿Vos le das gracias a Dios por el alimento diario? ¿Le das gracias a Dios porque tenés a papá, o tenés a mamá, o tenés una abuela o alguien que te cuide, que te quiera? ¿Le das gracias a Dios porque tenés un pantalón hoy para abrigarte estos días de frío o una campera? ¿Le das gracias a Dios porque tenés un techo, porque no pasas tanto frío? ¿Le das gracias a Dios que estás sano, que no estás enfermo? Mira, si Jesús, siendo Dios, tomó y agradeció, ¿cuánto más nosotros debemos agradecer por todo lo que tenemos? Una vez que Jesús dio gracias, dice la palabra que entregó a sus discípulos para que sirvieran. Qué lindo que en este milagro Jesús no dejó fuera a los suyos. Y tampoco a nosotros nos deja fuera. Él quiere que participemos siempre con Él. Él nos tiene en cuenta en todos sus planes. Lo que pasa es que a veces nosotros, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, no le damos lugar. Pero fíjate que en este milagro hermoso, Él le dio lugar a sus discípulos. Él le dijo: vayan y repartan de estos 5 panes y de estos 2 peces a toda la gente que estaba sentada, que dijimos que eran aproximadamente 15.000 personas. Here you go. Luego hizo lo mismo con los peces, y todos ellos comieron tanto como quisieron. Want some more? I'm all good, thanks. Viene la mejor parte. Los discípulos empezaron a repartir y dice que la gente comía cuanto quería. Es decir, que una persona agarró una figaza de pan y agarró un pez, y de haber puesto el pez sobre el pan. Este está crudo. El de la historia de la Biblia del estado cocido. Y empezaron a comer. Y comieron 1, 2, 3 y se llenaron. Y dice la palabra de Dios que alcanzó para todos. Vos imagínate, vos estás pensando que de 5 pancitos y de 2 peces comieron casi 15.000 personas. Ese día hubo peces que nunca tocaron el agua. Ese día hubo peces que alimentaron a muchas personas que nunca habían nadado en un río. Acá está la enseñanza más hermosa. Jesús nunca nos va a dejar. Jesús nunca nos va a dejar pasar necesidad. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe cuáles son tus miedos, tus temores. Él sabe si tienes una necesidad. Obviamente que lo conoce. Y obviamente que Él puede hacer un milagro. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que el milagro más grande que hizo Jesús y que ya está hecho fue haber dado su vida por amor a vos y por amor a mí. Porque la palabra en Romanos dice que vos y yo nacimos pecadores. Que vamos a ser pecadores por más que nosotros intentemos no serlo, ya nuestra naturaleza es pecadora. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten las sobras, así nada es desperdiciado. You got it. Entonces juntaron las piezas y llenaron 12 canastas con los residuos que dejó la gente, que había comido con apenas 5 panes y 2 peces. Y esta historia hermosa termina así, de la siguiente forma. Dice la Biblia que después que comieron todos y se hubiesen saciado, ¿sabes qué quiere decir saciado? Que tenían su pancita bien llena, bien gorditos.
Jesús mandó a sus discípulos a que busquen todo lo que había sobrado. ¿Sabes qué? Sobraron 12 cestas, sí, 12, escuchaste bien, 12 cestas con pan y con peces. Y mira, y ahí también hay otra enseñanza. Jesús no dejó nada tirado. Fue ordenado y le pidió a sus discípulos que todo lo que sobró lo recogieran. Seguramente después alimentaron a otras personas con eso. Y que es así, cuando Dios da en abundancia, pero también nos pide que seamos nosotros buenos administradores. Te doy un ejemplo. Si mamá te compró un pantalón nuevo y te lo pudo comprar porque Dios le dio un trabajo, vos tenés que hacer todo lo posible para cuidar ese pantalón que te compraron, porque te lo está dando Dios a través de tu mamá. Por la comida, por ahí nos sentamos y hay sopa, y por ahí no te gusta la sopa, y dices, uy, otra vez sopa, no quiero sopa. Pero pensá que esa sopa y ese alimento que tenés te lo está dando Dios, y como buenos administradores debemos ser agradecidos y cuidar lo que tenemos. Termino con esta reflexión. Jesús podría haber hecho ese día que aparecieran hamburguesas y que cayeran hamburguesas del cielo para todas las personas. Sí. Podría haber hecho que otra vez el maná que había alimentado hace muchos años al pueblo apareciera en la tierra y ellos pudiesen comer. Sí. Podría haber mandado animales que vengan ahí y ellos los hubiesen cazado y cocinado. Sí, seguramente. Podría haber hecho que crezcan plantas y que den frutos. Sí. Pero ese día Jesús decidió que su milagro iba a involucrar a los discípulos, a los seguidores. Y eso te lo quiero transmitir. Qué bueno que es que Jesús nos involucre en sus milagros, que Jesús nos involucre en su vida. 5 panes y 2 peces. Es todo lo que necesitó Jesús para alimentar a más de 15.000 personas.